Buenas tardes, profesor. Hoy le vamos a hablar del experimento de Rosenhan y de la antipsiquiatría. David Rosenhan fue un psicólogo estadounidense nacido en 1929 en Jersey City, Estados Unidos, conocido por el experimento de Rosenhan en 1972 y murió el 6 de febrero de 2012 en Palo Alto, Estados Unidos. A principios de la década de 1970, David Rosenhan se propuso examinar hasta qué punto los psiquiatras eran capaces de diferenciar entre el cuerdo y el demente. Rosenhan era consciente del enorme poder que tenían los psiquiatras y lo criticaba. Por eso ideó un experimento para verificar si los conocimientos de los profesionales estaban a la altura del poder que tenían. Para comprobarlo, David realizó un interesante experimento. Consistía en juntar a 8 personas, entre ellas incluida él, y las 7 restantes que eran cercanas a él. Cada uno tenía la tarea de llegar a un hospital psiquiátrico y decir que tenía síntomas de alucinaciones auditivas. Solo eso que era la señal de que tenían esquizofrenia. De los 8 pacientes que ingresaron con él, 7 fueron diagnosticados con esquizofrenia y uno fue diagnosticado como maníaco depresivo. Estos, inmediatamente, luego de entrar al manicomio, dijeron que sus síntomas se habían ido y empezaron a actuar normalmente. Esto lo notaron los pacientes, que eran sus compañeros de pabellón, y no sus médicos. Los médicos solían pasearse por afuera de las habitaciones sin importar ninguna acción que tenían los pacientes dentro de las piezas. Cada acción que ellos realizaban las denominaban como una acción anormal, siendo que era una acción muy normal en un ser humano. La fuerza que tenía la etiqueta de ser un enfermo mental era muy fuerte, ya que ninguno de los médicos logró darse cuenta de que los pacientes eran impostores. Por ejemplo, los pacientes solían escribir notas describiendo su estancia en el hospital y las enfermeras, con solo verlo escribiendo, decían que eran actitudes anormales, siendo que eran totalmente normales. Al principio del experimento de Rosenhan, a los 7 pacientes se le dio el objetivo de salir del hospital. Inmediatamente, luego del ingreso, los pacientes decían que estaban sanos y actuaban normalmente, pero estos fueron retenidos y etiquetados como enfermos mentales. Estos pasaron semanas e incluso meses dentro del hospital y en última instancia, para obtener la libertad, fueron obligados a decir que tenían una enfermedad mental y que se comprometían a tomar medicamentos antipsicóticos. Finalmente, los pacientes fueron dados de alta con un tiempo de 7 a 52 días con el promedio de 19 días. Estos se fueron con el diagnóstico de esquizofrenia en remisión. David, con este experimento, concluyó que está claro que los hospitales psiquiátricos no son capaces de distinguir entre pacientes cuerdos y pacientes enfermos mentales. Este experimento fue publicado en la revista Ciencia bajo el título de "Sobre estar cuerdo en centros para locos". Tras la publicación del estudio, uno de los hospitales se sintió totalmente afectado. Por lo tanto, quiso retar a Rosenhan a que enviara pacientes a sus hospitales para que ellos pudieran detectar entre los impostores y los que eran enfermos realmente mentales. Rosenhan estuvo de acuerdo y en las próximas semanas 195 pacientes llegaron al hospital. 41 fueron detectados como impostores y 42 como sospechosos. Los restantes supuestamente eran enfermos mentales. Lo más curioso es que Rosenhan nunca envió ningún paciente al hospital. Esto expone los efectos del etiquetado psicológico y la deshumanización en las profesiones de la salud mental. Antipsiquiatría. Parte de la medicina que se ocupa del estudio, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las enfermedades mentales de carácter orgánico y no orgánico. Comenzó en la década de los 60, promovido por Thomas Szasz. Él sostenía que algunas enfermedades se clasificaban como tal, aún sin la evidencia de un cambio en el funcionamiento cerebral. Sugería que algunas enfermedades eran una mala interpretación de las características normales de la conducta humana, en donde se cuestiona el tratado de los enfermos mentales desde la psiquiatría, psicología y desde la intervención social más tradicional. Métodos como el electroshock, la vagotomía, los encierros aislados, amarrados sin posibilidad de moverse
internamientos involuntarios o castigos eran utilizados en personas que padecían de esquizofrenia. Pero también estaba en contra de que a las personas se les etiquetara como enfermos mentales y que se les alejara de la sociedad y se hicieran presas de las industrias de los medicamentos. El trato que se daba a estos pacientes fue puesto en duda desde la defensa de los derechos. Este movimiento se plantea en un momento de la historia de Occidente en el que por un lado se encuentran dos bloques en lucha. Dentro de la Guerra Fría, el capitalismo y el comunismo. Y por otro, dentro del bloque capitalista se cuestionan y critican los valores que en el último periodo habían denominado esta sociedad. Aparece la contracultura, los enfrentamientos contra la autoridad, la reivindicación de los derechos humanos en colectivos que hasta ese momento habían sido apartados de cualquier derecho, como son las minorías étnicas, las personas con orientación homosexual, las mujeres y en relación a la psiquiatría, las personas denominadas enfermos mentales. Es en relación a este colectivo donde surge el movimiento de la antipsiquiatría, que critica y cuestiona lo que hasta ese momento estaba establecido tanto a nivel de tratamiento como a nivel de los derechos del paciente. David Cooper, Ronald Lyme, ambos de Inglaterra, y Franco Visiglia, en Italia, son los máximos exponentes de este cambio de expectativa hacia las enfermedades mentales, quienes alzaron la voz para un tratamiento más humano desde las instituciones biológicas, viendo en la educación una parte fundamental del problema de estas enfermedades. Otros autores también han defendido esta perspectiva, como la psicoanalista Bruno Bettelheim y Alice Miller, el psicólogo Elvin Goffman y el filósofo Michael Foucault.